Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el repaso de todos los temas dados. Acuérdense que todos estos temas están subidos a la página, ¿sí? Entonces vamos a decir que salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud física y mental. A través de esfuerzos comunitarios para sanear el ambiente, controlar las infecciones, educar al individuo en la higiene personal, organizar sistemas médico y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de la enfermedad, el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a cada individuo en la comunidad unas condiciones de vida adecuadas para el mantenimiento de su salud. Por eso decimos que la salud pública, como saber, es lo que nosotros debemos entender qué vamos a hacer. Entonces decíamos que teníamos nociones, funciones y estrategias. Dentro de esta estrategia iba a estar lo que la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y la rehabilitación. Para ello, la salud pública toma a la atención primaria en la salud como una estrategia integradora. Esta estrategia integradora van a tener vertiente individualista y positivista y una vertiente colectivista. Cuando hablamos de la vertiente individualista y positivista, hace énfasis en el caso clínico, apoyado en el sector y la tecnología médica. Cuando hablamos de casos clínicos, nos referimos exclusivamente a la historia clínica del paciente. Entonces el paciente se dirige al centro de salud, se acerca al sector de estadística y pide el servicio que va a necesitar, ya sea un control sano, un tratamiento a través de que la atienda un médico clínico o un pediatra, o una parte obstétrica, según la necesidad que tiene el paciente en ese momento. Cuando decimos que está apoyado en el sector, es justamente eso, el sector que va a darle el servicio que necesita el paciente, y también que está apoyado en la tecnología médica. Ahí se refiere exclusivamente a los estudios previos. Entonces, para llegar a un diagnóstico médico, vamos a hacer estudios previos. Este médico o profesional va a indicar una serie de estudios como pedirle algunos tipos de laboratorio, pedirle una placa radiográfica, pedirle una ecografía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que va a estar justamente apoyado en la tecnología. Cuando hablamos de la vertiente colectivista, hacemos énfasis en la población. ¿Por qué decimos que tenemos que tomar la población? Lo colectivo, la suma de lo individual. Acá nos referimos exclusivamente si nosotros tenemos que hacer una actividad en terreno, cuando tenemos una patología como por ejemplo una enfermedad infectocontagiosa. Ejemplo puede ser meningitis, enfermedad del dengue o como ahora estamos viviendo la enfermedad del coronavirus. ¿Qué hacíamos en este caso? Por eso es que yo pedí los prácticos que me realizaron muy bien, que teníamos que tener en cuenta en qué consistía los protocolos, a qué se refería cuando nosotros hablamos de protocolo, qué es un bloqueo de foco, cómo es y qué es lo que tiene que tener en cuenta el calendario de vacuna, porque si hablamos de una meningitis tenemos que ver y chequear qué es justamente el carnet de vacuna y así sucesivamente. Cuando decimos que la salud pública como un hacer, tenemos que tener en cuenta las tres vertientes. Va a estar influenciado exclusivamente por lo técnico, lo ético y lo político. Cuando hablamos de lo técnico, nos estamos refiriendo exclusivamente a cumplir con todos los manuales de procedimientos, con los protocolos establecidos,
cumplir con las reglas y todas las normas que tiene cada institución y servicio establecido. Cuando hablamos de lo ético, nos estamos refiriendo a discernir lo bueno de lo malo. Entonces, por eso es que justamente tenemos que hacer lo correcto. Cuando hablamos de lo político, nos estamos refiriendo a las estrategias que se van a utilizar a través de planes, a través de proyectos, programas y la política sanitaria. Todo esto va a constituir para que justamente nosotros hablemos y especifiquemos qué son los servicios de salud. Y ahí vamos a tener en cuenta que nos encontramos que hay inventario de recursos, donde ahí nosotros aplicamos lo que es la parte de la función de administración, donde tenemos que conocer con cuántos recursos, tantos materiales humanos, tiene o cuenta el establecimiento. Existente en la región, ¿sí? Estos inventarios de recursos existentes en la región. Más adelante yo le voy a explicar en qué región estamos nosotros y qué es lo que se significa o quiere decir región. Por ejemplo, le explico, el Centro de Salud Enrique Finocchietto pertenece a la región 8. También no tenemos que ver cuando hablamos de análisis de productividad, es la producción que va a realizar el enfermero. Son todas las actividades que realizan y lo va a plasmar en una hoja, ¿sí? En una planilla de registro. Esta planilla de registro es lo que se manda mensualmente todos los meses a región. También tenemos que tener en cuenta que también se va a ver la actividad de planificación anual. Cuando hablamos del posicionamiento en el mercado, nos estamos refiriendo justamente a la oferta de servicio que podemos brindar. Cuando hablamos de un sistema de redes de servicio, es exclusivamente con qué servicios contamos para poder realizar con otras instituciones, como ser un hospital Perrando o un hospital Eva Perón, cuando tenemos que hablar de referencia y contrarreferencia, si hacemos un electrocardiograma y tenemos que mandar a que le haga el informe el cardiólogo. Es un ejemplo. Análisis de competitividad se hace exclusivamente para ver las capacitaciones que realiza el personal y estar siempre nivelado y actualizado. Y también tenemos que tener en cuenta el dimensionamiento de la oferta. Cuando hablamos de dimensionamiento de la oferta, nos estamos refiriendo exclusivamente a que siempre tenemos que estar viendo qué es lo que vamos a ofrecer a nuestra comunidad. Por eso decimos que salud pública es una profesión, la gestión de servicios médicos y estatales es una respuesta social a las necesidades en salud. La profesión controla y salvaguarda la disciplina del saber. Y cuando hablamos de la disciplina del saber, vamos a recordar que es enfermería comunitaria y que decíamos que es una disciplina dinámica y social, cuyo cuerpo de conocimiento constituye la base científica, lo lleva a la práctica para satisfacer las necesidades básicas del individuo, paciente, familia y o comunidad. Cuando nos estamos hablando, refiriéndonos a la salud pública, ¿cuál es el plan analítico de salud pública? Nos enfocamos exclusivamente cuando hay, y decimos que hay una centralización normativa, que es el primero, y el segundo, una descentralización ejecutiva. Cuando hablamos de la centralización normativa, nos referimos en el cual se obligará a la unificación de criterios, regímenes de trabajo, normas sobre administración de fondos, economatos, depósitos, personal, contrataciones y contabilidad patrimonial, así como a la unificación de procedimientos y a la tipificación de planillas, formularios, muebles, etc. También se
iniciaron tratativas para acordar con las provincias y municipalidades un solo tipo de organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad y calidad de las prestaciones. ¿Qué nos referimos con todo esto? Que cuando nosotros tenemos que trabajar exclusivamente, acá en esta parte, nos basamos en las distintas planificaciones y planillas y formularios. Cuando vamos a hacer una actividad, tenemos que acordar, ¿sí?, que va a venir de nación a provincia y a municipalidades. Para el trabajo en forma organizada, vemos, por supuesto, la necesidad de prestaciones de servicio y ahí vamos a encontrarnos que hay distintos hospitales que tienen distintos niveles de complejidad. Cuando yo siempre doy un ejemplo que el Hospital Ferrando es de complejidad 8, es justamente porque estamos hablando de que se hacen trasplantes de órganos, de que y se cuenta con un servicio de Incucay en donde se hacen las ablaciones de órganos, que son las donaciones, para que puedan donar esos órganos y puedan trasplantarse en otras provincias. ¿Está? Ese es el ejemplo que yo doy. Y cuando hablo de una complejidad, de un hospital de menor complejidad, por ejemplo, Salpeña, una complejidad número 4, porque no tiene toda esta tecnología que brinda el Hospital Ferrando. Cuando hablo de la descentralización ejecutiva, da lugar a la participación directa en grandes hospitales o modestas postas sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción. Para ello, exclusivamente el ministro, que fue nuestro primer ministro que creó el Ministerio de Salud Pública, que fue el doctor Carrillo, dividió el país en grandes áreas programáticas. Es de lo que yo le estaba hablando, que el Chaco tiene sus áreas programáticas y son zonas sanitarias, delegando gradualmente funciones y atribuciones técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que permitió multiplicar los organismos de ejecución del plan. Por eso, justamente, yo di el ejemplo de que nosotros, la zona metropolitana, decimos que es región 8. Dentro de la región 8 se encuentra la localidad de Puerto Vilela y el Centro de Salud Enrique Finocchietto. Si hablamos de la región 5, estamos hablando del interior. Y así sucesivamente, que yo le pasé en el Power con toda la filmina del mapa del Chaco dividida en sus regiones. ¿Está? También quiero que tengan en cuenta que yo le pasé todo lo que son los planes estratégicos para mejorar la oferta de servicio en una institución, en donde yo establecí una serie de actividades y cómo ibas a mejorar. Así que bueno, tienen todo el material para estudiarlo, para ver, y hasta la próxima clase, alumnos.